Buenas noches, qué alegría poder saludarles de nuevo en este programa Eclesia en Reforma. Es un enorme placer de nuevo encontrarnos a través de este recurso, vernos de continuo en esta maravillosa experiencia del Zoom. Agradecer a Dios la oportunidad que, a pesar de cuántas limitaciones tengamos, en este caso excede el deseo y la pasión de poder comunicar el Evangelio y hacerlo de manera muy precisa. Saludar que hoy estarán junto conmigo compartiendo esta continuidad hermosa que nos ofrece este nuevo orden, de orden según Melquisedec. Hemos venido dando un despliegue amplio, diría capitular, de esta maravillosa carta que desde el inicio dijimos es un discurso convertido en carta, que es remitido a una comunidad muy importante que, digo hoy, se está replicando en todas partes del mundo. Quiero saludar muy cordialmente esta noche a mis hermanos allá en Comayagua, saludar a Byron, su esposa Carol, que están siempre asistiéndonos, apoyándonos y también participando en esta construcción de elementos que son fundamentales para el desarrollo de la iglesia en este maravilloso proceso en el nuevo pacto. Y hasta San Marcos de Colón, a mi amada esposa, hemos estado estos días a distancia de quizás unos 130 kilómetros. Pero saludar a Pilar, saludar la casa, bendecirles y dejarles un corto espacio para que podamos saludar a todos aquellos que están siempre pendientes de esta programación. Quiero pasar a mis amados para que les dé un corto saludo, pero también hacer una corta remembranza, recordarles que hemos venido hablando sobre cosas importantísimas, como fue el tema de este lugar llamado el santuario, en el cual nos ocupamos en el capítulo 9 de los Hebreos, donde venimos hablando sobre este santuario, sobre este tabernáculo, hablamos ampliamente, pero creo que el verso 24 del capítulo 9 nos sintetiza esta resolución del escritor cuando dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo y ahí se presentó para estar ahí en favor nuestro y estar para siempre. ¿Cómo vamos en esta maravillosa forma de salir de lo que son las sombras? La palabra sombra proviene del griego esquía, que significa solamente una proyección borrosa de la realidad. Otros escritores dicen que esquía o la palabra sombra solamente es un pobre sustituto de la realidad. Y en esto vamos a caminar esta noche en relación al sacrificio, que fue el único sacrificio eficaz, el único evidentemente eficaz, que hizo que la conciencia de los que se acercaban a Dios por medio de este maravilloso sacrificio pudiesen al 100% ser justificados, conectados en los bienes venideros que hoy vamos a compartir con mis hermanos. Quiero saludar a Byron hasta Comayagua, que pudiera tener una introducción y saludar a los que nos siguen, y posteriormente a mi amada esposa allá en San Marcos de Colón. Bienvenido, Byron. Hola, hola. Siempre es buenísimo poder estar congregados en este espacio, poder compartir del fundamento del nuevo pacto, compartir de la verdad presente que está vigente para estos tiempos y que como iglesia pues habíamos dejado a un lado, habíamos como no priorizado en terminar de afirmar esto para la iglesia, que es la verdad. Y yo creo que estamos, al hacer eso como iglesia, estamos en cierto modo despreciando el sacrificio de Cristo, lo que realmente hizo Cristo, porque no solamente fue que Cristo murió en la cruz y padeció por usted y por mí, sino que Cristo vino a ser
un avance glorioso a la iglesia con el nuevo pacto precisamente. Y eso es lo que estamos hablando a lo largo de esta jornada. Yo me gozo en poder reunirme con ustedes, hasta San Lorenzo, hasta Choluteca, hermanos que nos siguen en diferentes partes del país, fuera del país. Y qué bueno que tengamos el espacio de reunión para poder hablar de esta verdad. Glorioso, qué bueno, tácito, conciso y preciso. Muy bien, Pilar, gracias por estar, mi amor. Bienvenida. Hola, hola, feliz noche, feliz día, feliz madrugada. No sé a qué hora la gente va a poder ver este programa o lo va a retransmitir o va a tener la oportunidad de estarlo siguiendo. Y buen tiempo para podernos reunir y saludarles desde este lugar y enviarles nuestro cariño y afecto de casa para cada una de las personas que se están uniendo y que van a ser edificadas juntamente con nosotros en esta verdad presente que ha estado desde la eternidad, pero que quizá no habíamos puesto los lentes necesarios y correctos para poder correr y ser eficaces en el llamamiento y la competencia de nuestro ministerio, para volvernos realmente ministros competentes en este nuevo pacto, que incurren tantísimas cosas. Realmente que el evangelio, y este es para gente seria, es seria en el sentido que es una determinación full time y no son cosas que las podemos tomar y retomar y dejarlas y hacer algunas componendas. Esperamos por el Espíritu poder ser edificados y que el Señor pueda edificar a los oyentes también, y que por la comunión que se tiene con el Espíritu puedan llegar a tener una revelación clara junto a nosotros también. Cada vez que nosotros hablamos de estas verdades también se nos esclarecen otras cosas, y creo que muchos velos son corridos, son hechos hacia un lado, pueden ser corridos y podemos ver mejor a lo que el Señor nos llamó, y como dice la carta a los Hebreos, a estas cosas mejores que hemos sido llamados nosotros, que anulan completamente y desvanecen lo anterior. Cuando uno tiene algo bueno, pero viene algo mejor, yo no creo que nadie quiera quedarse con lo bueno. Queremos siempre ir a lo mejor. Entonces, buenas noches a todos, les abrazamos y quedémonos juntos en esta plática, porque hay mucha tela que cortar. Gracias. Es importante podernos manifestar de la forma más clara posible. Creo que es el camino que debemos todos asumir en vista de que ya es eminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y la claridad con la cual debemos hablar debe ser hasta desafiante, en el sentido de que no tenemos tiempo ya, como dijo el escritor a los Hebreos, para titubear. Y en razón de esta urgencia, estamos aquí esta noche para ir clarificando cosas que deben de traer una profundidad en la conciencia de aquel que tiene este lineamiento de entendimiento, para reconocer que Dios ha creado un nuevo sistema, que hubo un sistema, pero que este sistema no operó en la efectividad y en la contundencia que se esperaba según Dios. La escritura, seguimos leyendo en el capítulo 9 para abordar el 10, en el verso 27 dice: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, después venir el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, a fin de quitar el pecado de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su maravillosa venida. En la transmisión, pero esperamos que ustedes estén igualmente con nosotros, entusiasmados por continuar esta
esta batalla de seguir avanzando en el entendimiento. Decía que en el primer verso del capítulo 10, dice la Nueva Traducción Viviente que el sistema antiguo que estuvo bajo la operación de la ley, según Moisés, era solo una sombra, solo era un tenue anticipo de las cosas buenas y de las cosas permanentes que habían de venir. No son las cosas buenas en sí mismas, como lo señala la Reina y Valera, que dice que no eran la sustancia en sí misma. Bajo aquel sistema era muy repetitivo el asunto de los sacrificios. Una y otra vez se repetían uno tras otro año, pero nunca, dice el escritor en el verso 1, en la parte final, nunca pudieron limpiar por completo la conciencia del adorador. Entonces, por eso estamos esta noche para hablar un poco de lo que es el sacrificio. Y quisiéramos pedirle a Pilar que nos encaminara en este comentario de que los sacrificios, si hubiesen podido limpiar, si los sacrificios hubieran traído esta firmeza, no de temporalidad, sino sacrificios que le revelaran al adorador esta condición permanente, Dios no hubiese tenido que dejar por un lado, como dice el escritor de los Salmos, dejar por un lado aquellos sacrificios que solo eran una realidad apenas efímera, una sombra, un tenue anticipo y, como se dijo, un pobre sustituto de esa realidad que sí se logra en la persona de Cristo. Pilar, ayúdanos a encaminarnos en estos primeros 5 versos de este capítulo 10 que habla acerca del hermoso, único y grandioso sacrificio de Cristo por los pecadores. Bueno, creo que como dije al inicio, el Evangelio se requiere de seriedad, de compromiso. Es un tiempo permanente al que debemos estar porque estamos hablando precisamente de este sacrificio de una vez y para siempre, porque estamos retomando que el tema principal y más esencial que queremos manifestar es el orden en el cual estamos operando y nos estamos moviendo. Hablamos la vez pasada y que tuve la oportunidad de compartir acerca de los órdenes que había anteriormente y al orden en el que ahora operamos, que es el orden según Melquisedec. Por eso hemos estado viendo un mejor sacrificio, un mejor sacerdocio, una mejor ofrenda, todo mejor, ¿verdad? En este tiempo. No que la sombra, como se decía, sea mala. No es que fue mala, pero era sombra. Era algo que no terminaba de cumplir el fin que debía cumplir. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo hablaba acerca de los 2 órdenes, el orden de Aarón o el orden de la ley en Moisés, como dice el versículo 1, que el sistema antiguo bajo la ley de Moisés, o sea, la que se le entregó a Moisés, ese solo era una sombra. Entonces, eso pertenece a un orden pasado, a un orden que, como dice la Escritura y hemos estado leyendo, era ineficiente, no tenía la suficiente sustancia para cubrir y cumplir el propósito de limpiar el pecado de la gente. Entonces, sus conciencias entraban y venían y siempre estaban siendo culpables o estaban siendo llevados a una culpabilidad. Entonces, ¿qué habría que hacer? Si necesitamos nosotros pasar a este nuevo orden y vivir conforme, porque hay que conformar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro ser a esta disposición o dispensación, debemos entonces morir a lo anterior, ¿verdad? Porque igual eso nos incluye en nuestra muerte con Cristo, o sea, morimos a la ley, morimos a lo anterior, dejamos aquello para tomar lo mejor. Entonces, si nosotros no morimos a esas materias arónicas o a esas
a esas clases arónicas que sostienen nuestra vida hoy, o que son como pilares que sostienen la vida espiritual del creyente. Entonces, si usted no muere a esto, si yo no muero a otro, definitivamente no voy a poder homologar en este orden. No voy a poder tener coherencia en este orden, porque lo que vamos a traer es un completo desorden a nuestra vida. Ya el orden no va a operar. Entonces no puedo pretender querer gobernar ahora en este nuevo orden, trayendo o viviendo de sombra y de figura del pasado, porque esas tuvieron su fin y van a tener un término donde ya no vamos a poder operar y las cosas se van a acabar. Entonces, yo había como titulado este par de versos diciendo que hay que mantenerse firme en él y con un sacrificio que fue y que es perfecto. En esa firmeza hemos de estar. Este primeros versos nos toca el escritor a la carta de los Hebreos, la inutilidad del pacto, los sacrificios que se hacían. En Hebreos 1 se nos dio, ¿verdad? La verdad es que Dios nos dio su vida, su naturaleza, y para poder entenderle a Él, para eso se nos instaló Dios a nosotros, porque a Dios, solo Dios lo puede entender. Nadie más puede entender, solo Dios. Entonces, Dios instalado en nuestra naturaleza divina y espiritual que fue dada por Cristo, es la única manera en la que podríamos nosotros entender y operar y llevar a cabo esta tarea y vivir en la bendición de este sacrificio. Así que, por tanto, no podemos tener una mente tipo, ¿cómo se llamaba aquel que se guindaba de las lianas y brincaba de un lado, Tarzán? Tipo Tarzán. No podemos tener una vida tipo Tarzán, que yo me agarro de una liana y me agarro de otra. O sea, yo no puedo vivir de experiencias pasadas queriéndolas traer aquí, porque lo que va a pasar es que voy a terminar enredado. Por último, terminaré tan enredado que terminaré con Chita, ¿va? O como Chita, pero no vamos a tener un verdadero fluir, porque la naturaleza divina de la que hemos sido dotados por Cristo en nosotros, que ha sido impartido en nuestras vidas a través de su muerte y de su resurrección, que no pasaba en el antiguo pacto o en la antigua ley o en el sacrificio anterior. Por eso la gente estaba con su conciencia todavía media en tinieblas, porque agarrarse de cosas pasadas para traerlas al presente y querer operar aquí, eso traerá demasiada confusión. Entonces, hay puntos y el Evangelio, o hay puntos en el Evangelio que solo los vamos a poder entender por la revelación en el Espíritu de una naturaleza divina que nos fue dada por Cristo. O sea, esta carta me gusta porque el capítulo 9, como estabas hablando, ¿verdad? Del capítulo 9, pero específicamente el versículo 11 que vimos la vez pasada, donde empieza ese versículo diciendo, pero estando ya presente, porque estando ya presente Cristo. O sea, después pasaron 9 capítulos hablando el escritor para caer en el versículo 11, que ya Cristo está presente. O sea, ya no hay que buscar otra cosa más, ya no hay que ir a estar, porque Él ya está presente, ya está en la... esto es como un regalo, esto es como algo que te dieron, que yo llevo, y cada vez que yo lo veo, aunque yo no veo la persona aquí, pero tu presente aquí me hace recordarte siempre y saber que estás, que aunque yo me vaya lejos, estás. Entonces, los sacrificios del pasado, como dice el escritor, no tenían ningún poder, no tenían ninguna fuerza para limpiar la culpa, ¿verdad? De la gente. Siempre la gente estaba teniendo que venir una vez al año, y ni habían terminado de salir del tabernáculo cuando ya se instalaba nuevamente en la conciencia la culpabilidad del pecado, y había que esperar el siguiente año para venir de nuevo. Entonces tenía que venir algo mejor. Por eso habla de que el sistema antiguo ya no operaba y ya no tenía ninguna vigencia. Ya no había esperanza, sino que lo que le quedaba a la gente después que iba era otra vez juicio.
¿verdad? Y ya no había nada que entonces la ley que estaba establecida, que fue la ley que se le entregó a Moisés, ¿verdad? Estaba relacionada con ¿qué? Con el tabernáculo y con los sacrificios. La ley siempre estuvo apegada ahí, a los tabernáculos y al sacrificio. Es así que la idea de separar, por ejemplo, los mandamientos de Dios dados a Moisés, que tenía que ver con leyes ceremoniales, y quererlos separar de ahí es imposible. La ley está apegada a esos mandamientos y eso es imposible quitarlo. Entonces, si yo quiero regresar a ese o quiero permanecer en ese sistema legal del antiguo pacto o del antiguo orden, donde habían mandamientos, reglas y tantas cosas que hacer y sacrificios diarios por hacer y por todo el tiempo. Entonces, si usted quiere estar ahí, yo quiero decirle que usted necesitará construir su tabernaculito por ahí, un tabernáculo chiquito para usted personal. Y quiero decirle también que se vaya listando para ir comprando cabras y para ir comprando ovejas y ir comprando, porque usted tiene que hacer sacrificios todos los días. Si usted pretende estar ahí, entonces aliste todo eso, porque eso así es. Todo el antiguo pacto estaba ligado al sacrificio, al derramamiento de sangre inocente, porque los animales eran inocentes y eran además, tenían su estándar para entrar al sacrificio. Entonces, alguien que pretenda ser un sacerdote siempre tendrá algo que ofrecer. Y si pretendemos, ¿por qué hay que ofrecer? Pero si yo pretendo pertenecer todavía a esto anterior que estaba ahí, sabía el Señor ya que tendríamos que estar nosotros teniendo un propio tabernáculo donde meternos todos los días. Y segundo, pues teníamos que tener una buena crianza de ovejas, de cabros y de machos cabríos para estarlos sacrificando todo el tiempo. Si queremos estar agarrando esas lianas del pasado, del antiguo pacto y trayéndolas hacia aquí, pues entonces alístese con eso. Porque la escritura nos está diciendo en los versos que has leído anterior que ya hubo una sombra que era copia de lo que iba a venir. Ya no hay por qué, o sea, no tiene sentido estar trayendo a memoria cosas como que si lo que está ahora no es suficiente. Entonces, criemos cabros y criemos ovejas, ¿verdad? Y traigamos palominos, los que menos pisto tiene para pagar por sus pecados, ¿verdad? Y traer por sus culpas, porque realmente por eso Cristo, dice estos pasajes que nos acabas de leer, Cristo terminó con el orden, con ese orden se acabó, se terminó ahí, ese sistema fue quitado. Quiero leer un versículo para pasar a Byron y después poderles hablar un poco más de la otra intención del Señor que me prestó esta tarde para poderles compartir. Y es que dice la carta a los Colosenses en el capítulo 2, el versículo desde el 14, y voy a leer un par de versos ahí quizá por el 17. ¿Por qué? Para recalcar que que Cristo terminó con ese orden. En el antiguo pacto y en el tabernáculo nunca hubo alegría. O sea, yo no oigo de un gozo allá adentro. Ahí lo que había eran balidos de animales permanentemente. Ahí había un derramamiento de sangre salvaje. Ahí corría la sangre todo el día, todo el tiempo. Y cuando era el día de la expiación, que era una vez al año, todavía más. Entonces, lo que usted podía escuchar en ese lugar eran balidos de animales inocentes, pagando por un pecado de alguien que al final, cuando salía, no podía limpiarlo. Ni digamos el olor del lugar era fatal. Había que tener un incensario permanentemente en el lugar santo y en el lugar santísimo. Cuando se derramaban las cantidades de sangre sobre la caja que se llamaba el arca del pacto, para poder hacer remisión de pecados y que fueran cubiertos nuestros pecados por esa sangre de animales inocentes. El tabernáculo no era un lugar tan gozoso. Yo creo que no era un lugar tan bonito tampoco como para estarse ahí todo el día disfrutando de un gran. Pero Cristo, nuestro gozo y nuestra paz, fue un sacrificio de una vez y para siempre. Y Él ha completado nuestro gozo y a ese gozo nosotros debemos unirnos. Debe haber alegría en nuestros corazones. Bueno, el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 14, dice que
Bueno, el versículo 13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonarles todos, o sea, no algunos, todos nuestros pecados. Y dice el versículo 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Cuál acta? ¿Cuál decreto? Bueno, la ley, aquello que nos ataba a un pecado y a una vida de la cual nosotros no teníamos ninguna manera de poder ser libres de una vez y para siempre. Había que estar y había que estar y había que estar. Y manda más allá por el versículo 17 o 18 por ahí. Pues esas reglas, ¿cuáles? Esas que habían, esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Eso que se hizo allá era realidad. Entonces dice, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones. Y empieza Pablo a decir, el apóstol Pablo a escribir, no permitan que nadie los condene por lo que comen, por lo que beben, porque si celebran o no celebran ciertos días santos, si celebran ceremonias por las lunas nuevas, los días de descanso, esto sí, esto no, esto aquí, esto allá, usted sí, usted no, y esto, y esto, y esto, y esto que hacía la ley y la antigua manera de vivir. El apóstol dice, no permitan que estos pasen. ¿Por qué dice el versículo 19? Porque están unidos a Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Entonces, con esto termino mi primera participación, que estando ya presente Cristo, no hay otro sacrificio más que se pueda hacer. Ya no hay otro más que hacer. Hay que vivir esto, pero esta debe ser revelado en el espíritu del hombre. ¿Para qué? Para que nuestras conciencias puedan enseñarle a nuestras almas y a nuestro corazón y expresar a través de este cuerpo físico que el acta de los decretos que había contra nosotros fue anulada y fue clavada en una cruz. Y si morimos con él, también resucitamos con él. Y esa es la vida que tenemos ahora en Cristo. Entonces, si pretendemos seguir trayendo el pasado y esas lianas de las experiencias pasadas, construyase un tabernáculo y compre cabros y compre ovejas y compre bueyes y empiece a sacrificar sangre. Porque entonces eso es lo que le queda. Ya no nos queda otra cosa más que hacer. Ok, bien, Byron. Significa que las sombras eran como cuando uno va a despertar el apetito, ¿verdad? Es como un aperitivo. La sombra tenía ese sentido, como dice Pilar, no es que las sombras fueron malas, sino que la sombra debía producir en nosotros como un deseo de poseer la realidad. Y podríamos decir que esta sombra, es decir, no podíamos ser libres de esa sombra sin Cristo. Sin Cristo era imposible ir más allá de esas sombras. Las sombras sí podrían provocar de alguna manera el continuar en esta persistente actitud de seguir en sombra. Eso nos aleja de la realidad. Sin Cristo es imposible ir más allá de la sombra. Gracias, Byron. Escuchamos tu participación. Perfecto, mis amados. Muchas gracias. Muy bueno el abordaje y definitivamente lo que aporta Apóstol en cuanto al aspecto de lo que es sombra. Definitivamente la versión Reina y Valera lo aborda este tema como una sombra. E interpretemos sombra como una copia de lo que habría de venir, una pequeña parte mostrada. ¿Cuál era el propósito de Dios de compartirnos esta sombra? Era precisamente comenzar a presentarnos a su Hijo, porque en ese momento no había ni habría de ser manifestado,
Sin embargo, esos elementos fueron mostrados para que nosotros como seres humanos nos fuésemos familiarizando con estos aspectos que debían ser establecidos en el quehacer de la iglesia en el postrer tiempo, cuando Cristo fuese manifestado. Y que tenemos que decirlo, en este tiempo que estamos viviendo es el tiempo en el que Cristo ya fue, Cristo ya se manifestó, Cristo está en nosotros. Entonces debemos, por lo tanto, pasar a todo este acompañamiento que hemos venido viendo en el libro de Hebreos, pasar ya a lo que es esta economía en el nuevo pacto que vino por medio de Cristo. Ahora, la Reina Valera lo mencionábamos que lo aborda como sombra, una copia, una imagen de lo que de lo que habría de venir. Sin embargo, a mí me gusta mucho cómo lo aborda la Nueva Traducción Viviente. Cuando la Nueva Traducción Viviente lo describe como un tenue anticipo. Yo creo que importantísimo que podamos disminuir ese término de un anticipo. Cuando nosotros tenemos acceso, que alguien nos va a pagar, por ejemplo, una parte de dinero, definitivamente nosotros nos dicen, mira, te voy a anticipar esta pequeña parte, pero la próxima semana yo te voy a dar el resto. Definitivamente usted, alegre, recibe ese anticipo, y ese anticipo sirve y funciona para ese tiempo. Sin embargo, su expectativa... con él. Sí, sí, bueno, no pero quedarte solo con el anticipo. Sí, correcto, porque la expectativa precisamente es llegar a ver el aparato completo de lo que estamos esperando. Yeah. Es bueno el anticipo, pero desde el momento en que lo recibimos, bueno, nosotros ya estamos a la expectativa de lo que va a venir, del paquete completo que nos fue ofrecido. Entonces, en este asunto, esa tiene que ser también nuestra actitud hoy en día, cuando abordamos pasar de un antiguo pacto a un nuevo pacto. Bueno, el anticipo fue bueno, sin embargo, ya está vigente, ya se nos está entregando la porción completa que nos toca. Pero bueno, nos estamos quedando cortos en recibir aquello que fue negociado desde el principio para beneficio nuestro. Y eso ya depende de nosotros, no depende de aquel que prometió darnos el paquete completo. El paquete completo ya está en la mesa, nos toca tomarlo simplemente. A eso viene. Ahora, sí es importante, como lo ha venido desarrollando el escritor de los Hebreos, siempre busca hacer el contraste, marcar las diferencias entre lo que fue ese antiguo pacto y lo que es hoy en la vida de Cristo este nuevo pacto. Y yo creo que es importante que subrayemos esos aspectos de lo que representaba ese anticipo. Primero, ya lo mencionaron, pero lo quiero subrayar. Dice en el verso 1 que precisamente nunca se pudo limpiar, por medio del sacrificio que se ofrecía, nunca se pudo limpiar a la humanidad del pecado, de la condición original. Por lo tanto, este sacrificio debía ser ofrecido año tras año. No había un sentido de permanencia, había un sentido de temporalidad y un asunto también de condición en cómo uno abordaba su forma de vida, muy ligada al tema humano, cómo nosotros respondemos a aquellas nuevas circunstancias. Ahora, siempre miramos que fue necesario que el pueblo de Israel se desplazara año tras año a presentar ofrenda tras ofrenda. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que nunca ese sacrificio pudo perfeccionar absolutamente nada. ¿Y por qué no hubo perfeccionamiento del pueblo en esa época? Bueno, simple y sencillamente porque los elementos que involucraban ese aspecto de limpieza, de purificación, tampoco fueron perfectos. Hablemos ahí de que el tabernáculo que estaba establecido en ese momento era una sombra, era un anticipo, nunca fue perfecto, por lo tanto no nos llegó a perfeccionar. El sacerdote que había en esa época era un sacerdote que tenía una ascendencia humana y simplemente recibía el título porque pertenecía a una determinada casta, pero no hubo perfeccionamiento ahí porque ese elemento del sacerdocio también tuvo que ver mucho el elemento humano en esto. Y tampoco la ofrenda que se ofreció en ese momento no fue perfecta, porque en ese momento, ya lo decía Pilar, era una ofrenda netamente animal, se ofrecían machos cabríos,
diferentes animales cuya sangre nunca pudo perfeccionar. Entonces, en resumen, ¿por qué ese sacrificio anterior no pudo perfeccionar nada y tuvimos que mirar a este nuevo pacto? Precisamente porque los elementos que involucraba tabernáculo, sacerdocio, ofrenda, no eran perfectos. Por lo tanto, no pudo perfeccionar nada en nosotros. Y eso lo miramos desglosado desde el verso 4 y avanza en el verso 8 del capítulo 10 que estamos leyendo en Hebreos. Ahí nos describe cómo estos diferentes elementos nunca fueron perfectos. Ahora, a mí me encanta en esa dinámica del escritor de los Hebreos, donde contrasta el antiguo pacto con el nuevo pacto, en la segunda parte del verso 2, donde él cierra diciendo, bueno, un poquito más antes, le voy a dar lectura completa al verso 2, dice, de otra manera, estoy leyendo la Reina Valera, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Lo que nos está diciendo es, bueno, en el pacto anterior tenía que ofrecerse una y tras otra vez porque nada pudo perfeccionar. Porque ¿en qué miramos nosotros manifestado el perfeccionamiento en la vida de aquel que está recibiendo el sacrificio? Bueno, lo vemos manifestado en la limpieza de la conciencia de pecado. ¿A qué nos está apuntando el término la conciencia de pecado? Nos está apuntando ya a algo externo. Nos está apuntando a que ya en aquella época, en el antiguo pacto, la sangre tenía que ser derramada sobre los utensilios y era un asunto netamente externo. Era una limpieza de lo que está por fuera. Sin embargo, dice, el perfeccionamiento lo vamos a ver manifestado cuando hay una purificación a lo interno, cuando hay limpieza de la conciencia de pecado. Ahora, ¿a qué nos referimos con conciencia de pecado? Entendámoslo claramente. La conciencia de pecado es ese sentimiento de condenación que el ser humano viene arrastrando a consecuencia de haber cometido un pecado y de no haberse sentido limpio nunca. Por lo que mencionábamos, el sacrificio que se ofreció anteriormente no pudo perfeccionar nada y tampoco nos pudo cambiar ese sentimiento de condenación. Si nosotros somos limpios de esa condenación, hay un cambio que nace desde la parte interna nuestra, un cambio que se propicia desde nuestro ser en un contexto netamente espiritual. Y ahí es donde vamos a ver nosotros manifestado el perfeccionamiento, que es a lo que nos está apuntando este nuevo pacto por medio de Cristo. Yo quiero nada más cerrar esta participación para poder hablar de más aspectos, en recalcar lo siguiente: la ley no limpió conciencias, la ley simplemente limpió lo externo. Por eso fue necesario año tras año venir y repetir y repetir y repetir hasta que el templo se derribó, se dejó de hacer esa práctica, y ahora que está Cristo presente, pues estamos claros que esa práctica no tiene más sentido. Si no, como dijo Pili, vámonos haciendo de un corralito para que tengamos esos animales y sigamos con esa antigua práctica, que no va a ser en ningún momento sostenible, nunca. Pero ahora, cuando ya presente Cristo, ninguna condenación hay. Y eso ya también en Romanos 8:1 nos dice, para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Todas las cosas son hechas nuevas, y eso lo que nos está dejando muy claro es que la presencia de Cristo es la única que nos puede cambiar conciencia, es la única que puede provocar ese cambio interno, esa nueva manifestación del Espíritu en el nuevo pacto. Y a eso es lo que ese cambio de ese sentimiento de condenación es lo que nos va a dejar bien claro de que estamos avanzando en el perfeccionamiento. Ahora, bueno, si es así tan glorioso este tema de que la condenación es la máxima expresión del perfeccionamiento, que si estamos libres de condenación, Cristo está manifiesto en nuestras vidas, ¿por qué la iglesia hoy en día todavía tiene ese sentimiento de culpa? Porque yo hablo con mucha gente, que bueno, yo todavía brego con mi mente de aquel error que cometí en el pasado, de que los errores que cometieron mis antepasados, yo tengo que correr por esa condenación. Maldiciones generacionales. Es un asunto del cual el enemigo es el único que utiliza ese recurso de condenación precisamente para tenernos amarrados, y esa es la forma en la que realmente opera Satanás en estos tiempos, de amarrar
nuestras conciencias internas y sentirnos impuros. Porque no tenemos la conciencia de que Cristo ya lo hizo por nosotros. Yo recuerdo, yo creo que muchos de los que están aquí van a traer de su memoria, si no es que lo siguen haciendo, una práctica que le llamaban los encuentros. Una práctica que tuvo, creo yo, hace unos 15 años atrás, tuvo un boom, y todo el mundo que los encuentros. Yo creo que todavía hay muchas congregaciones haciendo esas prácticas. En esos encuentros, bueno, en mi experiencia, en esas prácticas de los encuentros, lo que precisamente se apuntaba era a deshacer lo interno del ser humano, hacerle decir, bueno, vos estás en pecado, vos estás inmerso en una condenación por asuntos personales, por asuntos generacionales, y vos tenés que pegar en la cruz estos pecados para que se desaparezcan. ¿Y qué pasaba? Sí, nos emocionábamos, pegábamos a aquello, sí, yo soy libre, salíamos, y en la semana, aquel bajón. Yo creo que todos los que están aquí van a tener bien claro por qué. Porque es un asunto meramente emocional. Nunca hubo perfeccionamiento porque estábamos haciendo todo con un asunto apuntando al externo, porque hacíamos manifestaciones externas, apuntando a la emoción, apuntando a lo almático, pero nunca el espíritu tuvo realmente un efecto de perfeccionamiento en todo esto. Entonces, tenemos que tener bien claro que una muy clara expresión de ese perfeccionamiento del Señor es que somos libres de culpa, somos libres de la condenación, y eso solamente Cristo lo vino a hacer y lo pudo hacer en nuestras vidas. Qué interesante es que en medio de que estamos escuchándonos, surgen algunas preguntas. Bueno, la del corralito la vamos a dejar para el final. Esa del corralito está poderosa. Pero ¿cómo es que nosotros, siendo una generación contemporánea, con un texto como la Escritura, leemos este capítulo que dice que nunca pudo, por los mismos sacrificios, lograr un perfeccionamiento en la condición interna? ¿Por qué se seguían repitiendo? La pregunta es, ¿cómo podemos vivir atascados en aquellas cosas que bien nosotros conocemos que no producen perfeccionamiento? ¿Cómo pudo Israel, cómo pudo luego el pueblo gentil que de primera mano recibe este sistema levítico, este sistema y este orden arónico, aunque se nos está diciendo que era imposible porque era absolutamente débil la ley para lograrlo? ¿Por qué insistíamos en repetir sacrificios y sacrificios a sabiendas que no llegaríamos a ningún punto de la perfección? ¿Por qué precisamente no habíamos entendido el sacrificio? Por eso estamos esta noche aquí, por eso estamos en este plano, por eso las reflexiones de mi hermano Byron, las reflexiones de mi esposa, nos deben ir produciendo a nosotros una limpieza en nuestro sistema de ver, porque está claro que aunque era tan repetitivo, nunca puede, dice Reina y Valera, no dijo nunca pudo, como que el escritor preservó la gramática para poder decir que nunca puede, como para traernos actualidad en el sentido gramatical, que nunca puede, porque aunque los sacrificios sean repetitivos y se ofrezcan continuamente, se volvía absolutamente débil la resolución, por una razón, porque la víctima no tenía voluntad, la víctima era involuntaria, los animales, los cabritos, los corderos eran involuntarios, no podían sustituir la voluntad intrínseca de la conciencia del adorador. El adorador estaba externo de esa condición, pero estando ya presente Cristo, por eso veremos adelante cuando el Señor Jesús, antes de incorporarse, de encarnarse, Él dijo, porque sacrificios y holocaustos no quisiste, por una razón, porque se requería la voluntad de una víctima, y Cristo fue ese Cordero de Dios que sí entregó voluntariamente su vida para poder traer perfectamente la resolución de nuestras culpas. Pilar, quisiera que nos ayudáramos en esta contextualización
porque es momento. Siento que hay un momento de liberación, Byron, Pilar, siento que hay un tremendo movimiento de liberación en el espíritu de muchos santos, de muchas personas que nos ven, que nos oyen, que están entrando en esta reflexión profunda. Está viniendo grandes cuotas de revelación. Estoy sintiendo que en el hablar de ustedes está formándose un enorme caudal de revelación interna en los que nos oyen, porque están a punto de salir de esos sacrificios infructuosos, de sacrificios que solo eran repetitivos, de sacrificios que, bien dice la Escritura, solo eran un tenue reflejo de lo que había de venir. ¿A dónde iremos? Si no vamos con Cristo, no pasaremos más allá de sombras. Yo les digo a nuestros televidentes, a los que están en este programa, nadie puede ir más allá de las sombras sin Cristo. Solo Cristo puede llevarnos a la sustancia misma de este maravilloso nuevo orden en Melquisedec. Pilar, quisiéramos conocer tu segunda participación esta noche y tener una maravillosa conclusión. Siento que hay cosas poderosas que están viniendo al corazón de los que hoy están junto con nosotros participando. Bien, cuando Cristo se convierte en ese sacrificio y en esa ofrenda, ¿verdad? Entonces se termina la necesidad de un templo, de un tabernáculo. Ya no hay una necesidad de esto, porque eso se vuelve en uno. Te vuelves tú, me vuelvo yo, en Cristo Jesús. O sea, por eso el apóstol Pablo le está enseñando a los colosenses que esa acta fue cancelada. O sea, esa ley que te condenaba fue quitada. ¿Y cuál era la ley? Eran las leyes ceremoniales. Veamos nosotros lo que nos dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 31, del 24 al 26. Ahí Dios le está dando las ordenanzas para la ley de Moisés, y Moisés está levantando la tabla que fue puesta a la orden de ahí, dentro de la caja del pacto, a esa ley, a eso. Entonces, ese estado requería sacrificios de animales muertos. Y como decías al principio, es exactamente revelador saber que un inocente animal era imposible que pudiera obtener y llevar la culpa de otro. O sea, ese era uno de los sacrificios. O el otro, poner las manos sobre las cabezas de aquellos machos cabríos, poner un cordón rojo en uno y uno libre y el otro. O sea, todo eso era sombra de lo que un día iba a venir para traernos una libertad completa y segura ya en Cristo. Si aquel macho cabrío volvía, entonces quiere decir que no había sido libre, pero si aquel nunca regresaba, o sea, todo eran ceremonias y todo eran cosas que se establecían en ese tiempo para dar una sombra de lo que realmente iba a ser de una vez y para siempre. Los animales no podían. Los sacrificios eran sacrificios muertos. Se requería de un sacrificio vivo, para que pudiera limpiar verdaderamente la culpa y la conciencia del ser humano. Entonces, todo lo que fue sombra dejó de ser obligatorio. Eso ya no nos obliga. Ya no estamos. Por eso Pablo dice, no dejen que nadie los condene diciéndoles, coman esto, no coman esto, hagan aquí, hagan allá, esto sí, esto no, y todo lo que la ley hacía, que era señalarte. Apuntábamos siempre, la ley no tuvo poder de hacer nada. La ley lo único que hizo fue señalar que algo estaba mal. Por eso el apóstol Pablo decía en el carta de los Romanos, capítulo 7, mientras yo no tuve ley, no me daba cuenta, pero cuando la ley apareció, entonces yo me di cuenta que estaba haciendo algo malo. Y entonces no fue mala, pero no fue perfecta, porque lo que se ocupaba era un sacrificio perfecto. Ahí es donde voy entrando entonces y quiero hablar acerca de este Salmo 40, porque el Salmo 40 nos habla exactamente lo que la Escritura nos dice en la carta de los Hebreos, ahí en los versículos después mencionados. Pero dice el Salmo, y quiero referirme específicamente al Salmo 40 porque hay una parte específica aquí que me llama mucho la atención. Dice la Escritura en el versículo 6, del versículo 6 al 8, sacrificios y ofrendas no te agradan. Has abierto mis oídos. Y dice, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo.
en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces vemos cómo el salmista realmente, David que escribe este salmo, cómo pudo habérsele revelado a él. Y proféticamente, aquí está declarando el salmista proféticamente que ya la ley iba a desaparecer y que había otro sacrificio mucho más perfecto que el que se estaba haciendo. No sé cuántos años antes fue escrito este salmo del sacrificio de Cristo, pero ya estaba profetizado que el sacrificio de animales y las ofrendas de animales ya a Dios no le agradaba. Entonces, por eso él dice la otra parte tan importante: me diste un cuerpo. Amén. Porque necesitaba entrar en una naturaleza humana para cancelar. En la naturaleza humana creció y se apoderó el pecado, pero en una naturaleza humana se venció y se derrotó de una vez y para siempre el pecado. El pecado y la maldad y todo lo que había no podía ser destruido si no había una igual y no había ADN iguales. No podía un cabro pagar mis pecados, porque un cabro y yo no tenemos ninguna como relación en cuanto al raciocinio, en cuanto a la conciencia, en cuanto al pensamiento. Sí, somos seres vivos que nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Es lo único, porque somos animados, somos animales porque somos seres animados. Pero nunca vamos a compararnos con esto. Entonces Cristo dice en el Salmo 40, no te agradaron los sacrificios, no te agradan los holocaustos, me diste un cuerpo para yo ser ese sacrificio. Y ahí ya está dando a conocer la profecía que el pacto antiguo era insuficiente. El sacrificio del antiguo pacto era insuficiente, y él declara el hacer tu voluntad y ofrecer un sacrificio perfecto es mi deseo, y se consuma o se ve cuando Jesús está colgado en la cruz y está diciendo consumado es. O sea, la voluntad perfecta la he hecho, me preparaste un cuerpo, la ley ya no tiene más poder aquí. Hay algo tan interesante en este salmo, porque dice ese verso: abriste mis ojos. Mire qué interesante que en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, Dios prepara al pueblo para darles la ley de Moisés, donde se le dan las tablas y todo lo que el pueblo va a hacer. Capítulo 19. Capítulo 20 de Éxodo, le entregan a Moisés los 10 mandamientos, la ley que iba a gobernar a un pueblo, y bajo esa que era tipología de lo que habría de venir. Pero en el capítulo 21 se abre un paréntesis que parece como que nada, como que está fuera de lugar. Y eso sí yo lo quiero leer esta noche. Capítulo 21. El capítulo 21, del versículo del 1 al 6. Y esto es profético. También quiero que abramos nuestros oídos y que el Señor abra nuestros ojos para ver esto. Lo leí infinidad de veces, y hoy mientras estudiaba esto y me caí el 20, como decimos nosotros en este asunto, pude ver que hace demasiados años yo tuve mucho interés por saber esto, por saber qué significaba realmente esto. No sé cuántos años han pasado para que hoy pueda yo ser confirmada, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice el versículo 1. Estas son las ordenanzas que le darás a Israel. Vemos que es un paréntesis entre lo que está pasando, porque están hablando de que están preparando al pueblo para darle las leyes. Le dan las leyes y las ordenanzas a Moisés en el otro, pero aquí se abre un paréntesis y dice: si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 6 usted sabe que es tipología del hombre, de la humanidad. Eso significa el 6. Dice: el séptimo año, ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Verso 3 dice: si estabas soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrás soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Verso 4. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo
y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Y dice el versículo 5, sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señor, amo a mi esposa y amo a mis hijos y no quiero ser libre. Versículo 6, si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios, y en otras versiones dice delante de los jueces, y luego el amo lo llevará a la puerta y al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Y después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Tremenda ocupación en esto. ¿Por qué? La ley todavía, mire aquí, la ley ya se le había dado a Moisés, ya se le había entregado la ley en los capítulos anteriores. En aquellos tiempos, leía yo en la historia, hoy en aquellos días, si usted veía un hombre con la oreja horadada o con un agujero en la oreja, dice el comentario, con la oreja perforada, se sabía que, número 1, que había recibido una esposa y que había pagado el precio de una esclavitud, 6 años, por esa mujer. Y 6 años permanentemente por ella. Y dice que esa es una ley que tiene un detalle tan impresionante, porque dice que cuando él decidiera y dijera, no, yo tengo amor por mi amo a mi mujer y decido quedarme por ella. Y entonces el amo decide perforar su oreja y decirle, bueno, usted se queda conmigo para siempre. El Salmo 40 dice, abriste mis oídos y yo me voy a entregar por esa esposa, por amor. Y me entrego a la esclavitud que de un pecado. Entonces Jesucristo se preparó un cuerpo físico, vino en una naturaleza humana, con necesidades iguales a las de todos nosotros, hasta llegar a su madurez, hasta los 30 años. La Escritura dice en la carta a los Filipenses que él se humilló tomando forma de hombre, se hizo semejante a los hombres y se humilló y se hizo siervo, o sea, se hizo esclavo, ¿verdad? Tomando forma de hombre para lograr, se humilló en su condición humana, se humilló ante Dios. Y en vez de que en este caso de traspasarle una oreja, le traspasaron su cuerpo por amor a una mujer, por amor a su esposa, por amor a su iglesia, por amor a la que sería su cuerpo y que sería uno con ellos. Así que en esa voluntad de Cristo, de haber muerto, de haberse hecho el sacrificio, de haber sido ese que pagó por esa esclavitud y sirvió, ahí es donde nosotros hemos sido santificados mediante la ofrenda de su cuerpo de una vez y para siempre. Vuelvo a repetirles, ya las sombras no son motivo para obedecerlas. Ya no hay que obedecer las sombras. Ya no hay ninguna relación con ellas. Debemos nosotros entender que el sacrificio vivo era Cristo, porque se requería de un humano. Por eso él dice, me diste cuerpo y el hacer tu voluntad me ha agradado y lo voy a hacer, porque el cuerpo, el pecado entró por un hombre y por un hombre entró la gracia y entró el favor a toda la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros exaltando o haciendo alusiones de cosas que están pasadas, que ya no tienen vigencia, que ya no tienen, sino simplemente lo que traemos a nosotros es una mente reprobada que no va a poder operar en esta nueva dispensación? Y entonces, como dijimos, regrésese allá y vaya buscando el corral, que como dijo mi hermano Byron, en estos dorados tiempos es casi imposible que tengamos para estar ofreciendo a cada rato y en cada momento para que nuestras conciencias se queden limpias. La ley no podía entrar hasta la conciencia, había que haber algo interno, había que hacer algo más adentro de lo que la ley podía hacer, porque la ley solo podía alumbrar lo que podía ver por fuera, pero el interior no lo lograba ver la ley. En la ley y en el antiguo pacto dice la Escritura que el hombre o la mujer que fuera hallada en adulterio
sería acusada de muerte y era apedreada. Y Jesús dijo estas palabras: antes en la ley tenían que matar a aquella mujer. Ahora en este tiempo, solo con pensar y codiciar la mujer de tu prójimo, ya pecaste contra ella y contra Dios. O sea, ya son cosas más internas y más delicadas aún. En la ley te tenían que hallar, la ley te tenía que alumbrar y te tenía que decirte. Pero en el tiempo de la gracia, las cosas son por dentro, ya nada es por fuera. Hay una acción diferente y un comportamiento diferente. La conciencia le va a enseñar a nuestra alma y le va a dictar a nuestro corazón qué está bueno y qué está malo. Pero la conciencia puede ser mal instruida y puede volverse una conciencia mala, una conciencia endurecida, una conciencia encallecida. Necesitamos realmente la intervención del Espíritu a nuestros espíritus para que todo corra ese conducto y pueda llegar hasta la expresión corporal y física de las manifestaciones de Cristo. Excelente. Vivimos para Él. El escritor a los Romanos dice que hemos muerto al pecado, que es imposible que pretendamos pensar que podemos seguir viviendo para el pecado cuando hemos muerto a él. Por eso el que seamos voluntarios en el sentido de la revelación nos va a llevar a un nuevo estrado del entendimiento. Quisiéramos hoy, estamos frente a 38 versos de un capítulo y hemos pasado hasta el número 4. Apenas hemos llegado del 2 somos al 4, cuando hay un hecatombe en el verso 9, cuando el deseo del Señor y en la inspiración del Espíritu al escritor a los hebreos dice que la gran trascendencia era quitar lo primero para establecer esto último. Byron, quisiéramos dejar este espacio, este tiempo, para que tuvieras tu segunda participación y tal vez a eso de las 8:40 poder despedir esta programación, orar por las personas que están en el programa. No queremos alargar demasiado el programa, sino que podamos sintetizar y que la gente pueda tener una profunda reflexión esta noche, en el sentido de que las sombras no son nuestra obligación. Cristo es la verdad presente. Estamos comprometidos porque Cristo está presente. Hermano Byron. Amén, amén. Bueno, yo estoy en este espacio con ustedes y no deja a mí de impactarme, la verdad, lo que compartía el apóstol en cuanto a la voluntad de la ofrenda, lo que compartía Pili en cuanto a este esquema de esclavitud. Nos hace un boom, una explosión tremenda. Yo creo que hay aspectos que va a ser enriquecedor en una próxima sentadita que hagamos sobre el próximo jueves al respecto. Yo creo que bueno, hay un tesoro enorme en el cual vamos a salir minados con todo esto. A mí me encantó porque yo no había reparado honestamente en el verso 7 cuando se refiere a Cristo y que Cristo dice: he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Yo ya lo había mencionado anteriormente, de que, bueno, el antiguo pacto no logró perfeccionar nada, y dijimos que no lo hizo porque el tabernáculo no fue perfecto, porque el sacerdote no era perfecto y que la ofrenda tampoco era perfecta. Ahora, yo había mencionado la imperfección de la ofrenda y en mi concepción yo lo había interpretado: bueno, nunca vas a comparar la sangre de Jesús con una sangre de un animal. Yo ahí decía, bueno, ahí está el nivel de perfeccionamiento que necesitábamos en esto, porque necesitábamos una ofrenda, una víctima de mayor valor que la que se estaba ofreciendo en el pacto anterior. Sin embargo, yo creo que la riqueza de lo que nos aporta el verso 7 de Hebreos, donde habla del tema de la voluntad, bien lo señalaba el apóstol, las víctimas de machos cabríos que se ofrendaban en el altar antiguo no sabían que lo que estaban haciendo ahí. Llegaban, les daban un tecito, comían engañados, ahí cuando menos, tracks. No sabía lo que sucedía.
Sin embargo, en este nuevo pacto, lo que hace perfecto este sacrificio no es solamente que Cristo, el mayor, el unigénito, haya muerto por usted y por mí en esa cruz. Lo hace que Él haya tenido la voluntad de hacerlo, aún sabiendo de que Él era una víctima inocente. Él no debía nada. Los pecadores somos nosotros. Por nosotros fue que el pecado entró originalmente a la humanidad. Cristo Jesús es ajeno a todo esto. Es una víctima inocente. Sin embargo, es una víctima voluntaria. Amén. Y no dudó, así como el Padre no escatimó a su propio Hijo, ese Hijo, ese hermano, ese sacerdote nuestro, tampoco dudó en ofrecerse por usted y por mí en esa cruz. Y eso es lo que lo hace invaluable, esta ofrenda en este nuevo pacto, que él voluntariamente lo hizo, aún sabiendo que no merecía estar ahí, aunque era necesario convertirse en maldición. Hay una ley en Deuteronomio donde dice que todo aquel que es colgado en un madero es llamado en maldición, y Gálatas también lo rescata. El apóstol Pablo lo rescata en Gálatas. Pues esa ley fue necesaria porque precisamente Jesús, siendo limpio, siendo una víctima inocente, debía encarnar esa maldición en él, aún siendo inocente, como ya lo mencionamos. Pero esa fuerza de voluntad no lo permitió bajarse de la cruz, aún y cuando dudó, aún y cuánto le costó, como a usted y a mí nos podría costar un asunto así. Y quizás usted y yo tiramos la toalla desde el momento en que nos dan los primeros latigazos y salimos huyendo. Pero él no lo hizo, aún teniendo el poder, aún teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hizo. Esa voluntad gloriosa a mí me conmueve reconocer eso, de que lo que hace invaluable eso ofrenda precisamente a la voluntad que él tuvo con nosotros. A mí eso me toca hoy, y qué bueno que lo hayan hablado, porque yo honestamente no lo había interpretado cuando yo hice mi estudio de esto, y qué mina más gloriosa la que está en esa palabra. Y ya me deja muy en claro realmente por qué realmente somos perfeccionados en este nuevo pacto, y lo que precisamente nos apunta el verso 9. ¿Por qué verdaderamente se anula ese primer pacto? Por cuanto este nuevo pacto en Cristo Jesús es perfecto y pone en vigencia el nuevo pacto, la muerte, el sacrificio de Cristo. El verso 10 menciona de que por esa voluntad, ahí rescata nuevamente el tema de la voluntad. Dice, en esa voluntad de Cristo, como esa ofrenda es santo, por medio de él somos nosotros también santificados, y este es el elemento de la purificación, del perfeccionamiento que nace a raíz de esa ofrenda que es Cristo Jesús para nosotros. Y se repite el tema de la voluntad. Eso es potente, es poderoso reconocer eso. Y yo quiero cerrar en lo que nos aporta el verso 11 y 12, pero quiero compartirlo desde cómo se aborda en la nueva traducción viviente. En el verso 11 dice que bajo el antiguo pacto el sacerdocio ofrecía de pie delante del altar día tras día. Eso era un asunto que tenía que hacerse de continuo. Y dice, a mí me llamó la atención mucho esto, que dice que tenía que hacerlo de pie, como que era una tarea que nunca terminaba, era una tarea interminable. Sin embargo, en el verso 12 dice, pero nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados. ¿Válido cuándo? Para siempre. Luego dice, se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿A qué nos hace referencia el término de que alguien se siente? Así como Dios al séptimo día decretó un día de descanso, un día de reposo. ¿Por qué se decretó un día de descanso? Porque la obra ya estaba consumada. Precisamente en Cristo, en esa ofrenda por voluntad gloriosa, la obra ya está consumada. Por lo tanto, Él tiene el derecho de sentarse a la diestra del Padre en un lugar glorioso, porque esa obra está perfeccionada y está consumada, algo que no pudo lograr el sacrificio anterior, porque dice que de pie, de manera continua, debían estar ofreciendo, y tenían que haber varias gente ofreciendo en esa clase sacerdotal. Sin embargo, aquí tenemos un solo sacerdote
que ofreció la ofrenda una sola vez por los pecados de toda nuestra eternidad y se sentó, porque la obra estaba consumada. Y eso solamente lo pudo hacer esa ofrenda perfecta, que es en Cristo Jesús. Padre, gracias por los valores de la gracia, por los aportes grandiosos y eternos. No hemos podido vislumbrar, Señor, esos bienes venideros, sino que oramos, Padre, para que esta oportunidad, Señor, nos la brindes a nosotros en una nueva edición de Eclesía en Reforma. Oramos porque el impacto de esa gloriosa voluntad tuya rendida, esclavizada, voluntaria, impacte la conciencia de los que hasta hoy todavía cargan condenación, cargan muerte. Al oír a Byron, Señor, miraba la difuminación de tu gracia, de la potente y gloriosa voluntad tuya, porque al entrar al mundo dijiste en ti mismo: he venido para hacer tu voluntad. Porque la voluntad de los animales era salvaje, era silvestre, no tenía el sentido, no podía, pecaba porque no apuntaba al meollo de la humanidad, pero tu voluntad apuntó certeramente a la liberación de nuestras conciencias, para que ahora entendamos que hemos sido redimidos, porque la voluntad que nosotros no pudimos rendir, la hemos tenido bajo el impacto de tu gracia y bajo el poder de tu redención, siendo Dios, cuando no tuviste cosa que aferrarte, te humillaste, te rendiste y fuiste como cordero sin palabra frente a tus trasquiladores. Y esa humanidad, y esa humildad y esa rendición nos ha ahora levantado hasta los atrios de tu trono para encontrar el oportuno socorro. Padre, gracias por cada oyente, gracias por cada uno de los que han participado en esta edificación. Señor glorioso, ahora entendemos que es incomparable la sangre de un toro, es incomparable la sangre de un cordero, es incomparable el poder de remisión de tu sangre, porque fue voluntaria, porque limpió la conciencia de los adoradores. Te damos gracias por Honduras. Clamamos que tu voluntad gloriosa penetre las conciencias de los hondureños, que tu gloria, Señor, invada esta tierra como las aguas cubren la mar, que esta construcción que hoy hemos edificado en tus líneas, en tu diseño, en tu verdad, diciendo, pero estando ya presente, Cristo, nos ocupamos de lo postrero y abandonamos lo primero. Dejamos las sombras para ir con gran esmero a poseer la realidad de los bienes venideros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor. Así es, Señor, para que tu gloria sea establecida desde ahora y para siempre. Oh Dios, oramos en esta hora y creemos, Señor, que tú estás quitando, corriendo velos, oh Dios poderoso, velos de religiosidad, velos de ignorancia, velos de pecado, velos, Señor, que pueden tapar y entenebrecer el entendimiento de tu pueblo, de tu iglesia. Creemos, Señor, que el poder de la resurrección en Cristo Jesús opera en los corazones de los que te oyen y de los que están en esta noche. Enviamos desde este lugar una palabra profética, Señor, declarando, Dios Todopoderoso, que lo que había anteriormente ha pasado y que ahora hemos sido llamados a mejores cosas y a mejores condiciones en nuestro ser interior. Dios, que se rompa, Señor, la pared, que se rompa el velo, que se rasgue aquello, Señor, que impide a tu pueblo ver. Dios mío, como el esclavo era horadado en su oreja, Señor, y Cristo dijo, abre mis oídos, porque quiero hacer tu voluntad. Sea el mismo sentir que opere también en cada uno de los que escuchan y de los que están, Señor, atentos en esta hora. Bendiga, Señor, a aquellos que aún no abren sus ojos ni han abierto su vida al Evangelio. Señor, tráeles resurrección,
para que vean y crean y conviertan sus corazones y tú los quites de su ruina. Dios, oramos por nuestra nación y por nuestras vidas, agradecidos de todo nuestro corazón por ese hermoso sacrificio. Gracias, Señor, porque ahora el culto es racional. Gracias porque los sacrificios ahora de alabanza y de adoración son vivos, Señor, son racionales, están involucrados nuestros sentidos. Por eso la Escritura dice que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de tu venida. Y ese es el amor y ese es el trabajo que estamos haciendo en este tiempo, Señor. Te damos gracias y te adoramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, gracias a todos. Les esperamos el próximo jueves para que comparta con nosotros Eclesía en Reforma. Bendiciones a todos. Buenas noches. Nos vemos.